La palabra de Dios habla en el libro de Ezequiel 34, desde el 34:1 en adelante comienza Dios a hablar y confrontar a los pastores. Dios ha dejado los ministerios para guiar al pueblo de Dios, y Él dejó los pastores para que pudiesen guiar a su pueblo. Pero desde el tiempo de antes Dios entendía que cuando la nación o el pueblo se pervertía, es porque primeramente todo venía dándose del pastor. Entonces Dios desde Ezequiel 21 viene tratando con los pastores, y Él decía en Ezequiel 21:26, decía: sus sacerdotes violaron la ley, contaminaron mis santuarios, no hicieron diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre lo santo y lo inmundo. Entonces Dios entendía que Él andaba buscando un hombre que hiciese vallado, pero no había, porque se habían contaminado los santuarios, se habían contaminado. ¿Por qué? Porque no le habían enseñado a hacer la diferencia entre lo que era santo, entre lo que era inmundo, en lo que era limpio, en lo que era inmundo. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que hoy estamos viendo esos tiempos en los cuales ya el pastor ya no está encargado en que la oveja se mantenga limpia, en que la oveja entienda el camino de Dios, en que la oveja pueda buscar el verdadero camino de Dios y pueda adentrar, como decía el Santo de Israel, por la puerta que Él ha preparado. Entonces Dios trataba con los pastores y le decía a los pastores, porque se estaban apacentando solos. Hay pastores que son de Dios, pero hay pastores que no son pastores. Hay ovejas que son ovejas del redil de Dios, pero hay ovejas que no son ovejas del redil de Dios. Entonces Dios hablaba y le decía a los pastores, confrontaba al pastor y le decía: no apacientan los pastores a los rebaños, solamente comen la grosura y se visten de la lana. Y le decía en el 34:4, no fortaleciste a la débiles. Una de las principales cosas que cuando llegan al camino de Dios, hay ovejas que llegan con debilidades en muchas áreas. Puede ser en lo económico, emocional, puede ser en la palabra, puede ser debilidad en la creencia de Dios. Pero decía, no la fortaleciste a la débil. Dice que no curaste la enferma. Ahí llegan enfermas del corazón, llegan enfermas de diversas dificultades, pero este pastor no estaba curando ni la enferma. No vendaste a la perniquebrada, a la que llegó quebrada, a la que llegó herida, no buscó la manera de vendarla. Entonces no volviste al redil la descarriada. Se había ido la oveja y él no había buscado la forma como volverla atrás. Dice, ni buscó la perdida. ¿Qué significa? Que hoy ya los pastores se han olvidado de que la oveja que se fue, la descarriada, la que se descarrea, o la oveja que se va del redil. Muchas veces los pastores dicen, no, es que esa se fue por rebelde, esa tenía que irse, esa ya no era de este redil, esta ya no contrastaba con este redil, tal vez porque la oveja estaba señalando lo que era pecado. Y a veces el pastor, cuando mira que la oveja comienza a declararle cosas malas, se levantan contra la oveja. Entonces la descarriada muchas veces no, está bueno que se vaya, y Dios no ha enviado a los pastores para que estén corriendo las ovejas. Dice, ni buscaste la perdida. Hay pastores que no les interesa la oveja que anda en el mundo, siempre dicen, no, la que va a venir. No, Dios estaba confrontando al pastor en Ezequiel 34 y le decía, no fortaleciste la débil, no curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida. Entonces le estaba dando de que son cosas, obligaciones de un pastor, que el pastor tiene que estar haciendo, el pastor de Jehová. Eso debe de estar haciendo. Entonces voy a hablarte cualidades de un pastor, porque cuando Dios dijo pastor, Dios le puso nombre de pastor porque el pastor sí tiene cualidades. Cada letra dice que la P es de paciente. Hoy miramos pastores que tienen llenos de soberbia. Miramos la A de amoroso, amoroso a la obra, amoroso a la oveja. Pero hoy hay amorosos pero al dinero, servicial a lo que necesitare la oveja o necesitara el hermano. Hoy son serviciales buscando a las personas que tal vez diezman más o ofrendan más, a esas sí les sirven. Trabajador, ya no hay trabajador en la obra de Dios, ya no quieren buscar la descarriada, ya no quieren buscar la perdida. Obediente a la ley de Dios. Por eso Dios decía, los sacerdotes, Ezequiel 21, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario, porque ya no son obedientes a Dios y quieren que la oveja les sea obediente a ellos. Responsable es que tú no puedes dejar la obra botada, tú no puedes dejar las ovejas solas y irte 10, 15 días. Dice que cuando David fue a la guerra, que él fue rápido, iba a la guerra, dice que él dejó sus ovejas al cuidado
de un guarda. Entonces, estas son las cualidades de un pastor: paciente, amoroso, servicial, trabajador, obediente, responsable. También hay ovejas, porque Dios estaba hablando y estaba tratando con las ovejas, porque las ovejas dice dice, es poco que comáis los buenos pastos, sino que también oyáis con vuestros pies lo que vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies la que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado y vuestros pies, y beben lo que vuestros pies habéis turbado. Entonces aquí estaba haciendo Dios diferencia también de las ovejas, que hay ovejas que tienen mal corazón, hay ovejas que solo quieren la bendición para ellos, hay ovejas que solo buscan lo bueno para ellos, y las personas que tienen la necesidad, las ovejas que buscan la necesidad, muchas veces no les queda nada bueno, no pueden comer. Entonces Dios decía que también iba a juzgar la oveja. La oveja, cuando Dios dijo oveja, es que también tiene cualidades. Oveja, significado de oveja es obediente, valiente, entendida, justa, amorosa o obediente. Obediente a Dios y al pastor porque escucha la voz de Dios. Valiente porque tiene que luchar, tiene que pelear a las cosas que vengan. Entendida lo que la obra necesita. Justa, que no va a hacer esto, que no busque el bien de ella propia, sino que busca el bien de todo. Amorosa a Dios, amorosa al pastor, amorosa a la obra. Por eso la oveja siempre es la que Dios dijo, porque la oveja pone lana, leche y lino. Eso significa que la obra de Dios necesita estas cosas para seguir avanzando. Por eso es que debe de ser amorosa a la obra de Dios. Dice que la oveja oye la voz del pastor y lo sigue. Entonces, tú debes de ser entendida. Cuando dice que es entendida, es que no es cualquier voz la que tú vas a seguir. Tú vas a seguir la voz del pastor, porque hay pastores que dice que la Biblia los nombra como comilones, pastores que son mudos, pastores que se pervirtieron. Entonces, tú debes de entender cuáles pastores que no ha violado la ley de Jehová, que no ha contaminado el santuario, que enseña qué es lo limpio de Dios y qué es lo inmundo del mundo, qué es lo santo de Cristo y qué es lo impuro. Entonces, entendida eso, tiene que ser la oveja. ¿Dónde encontramos un buen pastor? Voy a cerrar con esto para que tú puedas entender. Dice que uno de los mejores pastores que la Biblia, Dios me daba hace poco una enseñanza del mejor pastor, y me hablaba y trataba conmigo que en Génesis 31-38, Jacob le sirvió a Labán apacentando las ovejas de Labán. Moisés apacentaba las de Jetro, David las de Isaí su padre. Entonces las ovejas no son suyas, las ovejas tienen dueño, las ovejas son de Dios. Entonces hay gente que dice, confronta al pastor porque el pastor se ha adueñado de ella y se ha adueñado con violencia. Dice en Ezequiel 34, si tú te das cuenta, Moisés no eran de él las ovejas, las apacentaba y las cuidaba porque eran de Jetro. David cuidaba las ovejas y las amaba porque no eran de él, eran del padre. Entonces yo no sé cuáles son las ovejas que usted tiene, pero David, también Jacob cuidaba las ovejas y las amaba porque no eran de él, eran las de Labán. Entonces las ovejas ya tienen un dueño, usted solamente es el pastor, usted solamente es ministrador de Dios. Entonces vino y lo confrontó Labán a Jacob, y Jacob confronta a Labán y le dice, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Le está diciendo, no he comido, tus ovejas llegaron y lograron el propósito, ninguna abortó, ninguna malparió. ¿Qué quiso decir algo? Voy a decirte esto, yo he buscado, la he cuidado, ¿para qué? Para que la oveja y la cabra logre el propósito por el cual nació, por el cual vino a este redil. Nunca traje lo arrebatado por la fiera, yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobraba. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. De día me consumía el calor buscando y cuidando que una fiera no se comiera, buscando la que se había perdido. Por eso la consumía la calor, buscando la descarriada, la que había saltado del redil. Este hombre andaba en el día buscándola. Por eso dice, de día me consumía el calor, de noche la helada, velando, cuidando, haciendo vigilia por su rebaño, que no se la comiera un lobo, un oso. Y dice, y el sueño huía de mis ojos. ¿Qué hacía el sueño? Se iba, ¿por qué? Porque él estaba pendiente en cuidar su oveja. Y este hombre estaba pendiente porque sabía que las ovejas no eran de él, eran de su suegro, y él debía de dar una cuenta. Yo te digo a ti, pastor, tú vas a dar cuenta un día, y las ovejas que tú estás cuidando no son tuyas, son del Rey de Gloria. Entonces dijo,
Así he estado estos 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y me has cambiado mi salario 10 veces. Voy a decirte algo, este hombre cuidó aunque lo engañaban, aunque muchas veces lo engañaron con el salario, 31, 38 de Génesis. ¿Qué voy a decirte algo? Hoy los pastores sirven, depende cómo está el salario. Si el diezmo es bueno, le sirven bien. Si el diezmo es malo, pues sirven a media. Y voy a decirte algo, siempre que un pastor se va a mover a otro, siempre le habla a un líder y siempre le habla al pastor que estaba antes y le dice, ¿cómo son los diezmos ahí? Y cuando aquel le dice, no es que los diezmos son malos, ya no se va. ¿Por qué? Porque hoy el pastor ya no anda buscando salvar la oveja, sino que anda buscando su beneficio con la bolsa o salvar su bolsa. No necesitamos volver a los tiempos de Labán, de Jacob, que Jacob le dijo a Labán, aunque me has engañado, tus ovejas, tus cabras no han abortado, yo las he cuidado. Aunque tú me has estado engañando que no ha habido salario y me cambiabas el salario, que a veces había o no había, no, pero yo el calor huía de mí en el día buscando lo que se había perdido. En la noche la helada caía sobre mí buscando y velando también de que no arrebataran y que no se comieran el rebaño. Le decía, huía de mis ojos, ¿qué? Haciendo vigilia. Hoy ya no se miran pastores haciendo vigilia. Hoy ya no se miran pastores en la calle buscando. Hoy los pastores lo que quieren es moto, carro. Y es bueno muchas veces eso, pero no debes de olvidarte los principios por los cuales Dios te ha llamado, por los cuales Dios te ha traído al camino de Dios para que tú apacentes. Y ser pastor, yo puedo decirte, es una bendición. Por tanto, honra tu llamado, y cuando honras tu llamado es que tú haces el trabajo correcto.